a hablar alto porque no tenemos micrófono. A esta nueva charla que hacemos de agrotóxicos y salud. Yo contaba en unas charlas anteriores, bueno, yo me presento para los que no me conocen, soy Mercedes Méndez, soy enfermera del hospital de contaba en unas charlas anteriores que habíamos dado que en el año 2011, participando de un congreso de salud socioambiental en la Universidad de Rosario, en una intervención breve, porque muchos de los que hablaban decían en el Garrahan sabe lo que estaba pasando, en el Garrahan sabe. En ese congreso había, como hoy acá, había médicos, científicos y había gente afectada también. Yo lo único que me comprometí es intentar traer al Garrahan la problemática de lo que estaba pasando, intentar que vengan al hospital los médicos del interior del país a contar lo que estaba pasando y invertir esa lógica que se daba hasta ese momento, que siempre de todo el país vienen al Garrahan a escuchar lo que acá se dice, y que por lo menos en esta oportunidad los médicos del Garrahan escucharan lo que los profesionales del interior estaban viendo con sus pacientes. Y no fueron charlatanes los que han venido a dar la charla. Han venido profesionales de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Río Cuarto, de la Universidad de Córdoba. Ha estado el doctor Andrés Carrasco, también lamentablemente fallecido este año, ¿no? Y bueno, a contar un poco qué era lo que estaban viendo en sus poblaciones, que seguramente ahora Darío nos va a contar, qué es lo que nosotros después estamos viendo acá en los pacientes, aunque de últimas nos estamos atendiendo por otra patología. Yo creo que esto que de ayer escuchaba el doctor en la UBA, donde él estuvo también, nadie nos preguntó, esto fue una decisión política, que fue en la década del 90 y comenzó este modelo atado a venenos fuertes, venenos tóxicos que son derramados sobre las mismas poblaciones, y por una decisión política esto también podría llegar a terminarse, pero las decisiones políticas no van a venir solas, no, seguramente ellos, como tienen sus valores que son la rentabilidad y no piensan en la salud, esa decisión solas no la van a tomar, pero yo estoy convencida que muchas veces esas decisiones se pueden empujar desde abajo, y no hay mejor manera para poder modificar eso que nosotros como equipo de salud nos hagamos cargo de escuchar lo que está pasando, tomemos algunas decisiones en lo que está pasando y siempre al lado de la gente, ¿no? Están fumigando las escuelas, es un capítulo aparte, las escuelas los alumnos están siendo fumigados de manera permanente, adentro del aula, fuera del aula, mientras se trasladan. Todo eso no se contempla en ninguna historia clínica. Hay una realidad que acá por lo menos no se la tiene en cuenta. Y bueno, quería que el doctor Darío nos cuente qué les pasa a nuestros pacientes antes de venir al Garrahan. Y estamos esperando una vecina de San Salvador que prometió que iba a venir, no sabemos qué le pasó, de la provincia de Entre Ríos. Bueno, gracias Mercedes, buenos días. No dije tu currículum, bueno. Pero el currículum más importante que él tiene es haberlo puesto, poner todo su saber al servicio de la gente. Está bien. Bueno, siempre me invitan para estas charlas, lo cual agradezco mucho. Por esto mismo que vos decías, ¿no? Uno viene realmente con cierto estado de ansiedad a una charla como esta, porque habitualmente nosotros los médicos del interior venimos a escuchar el saber, ¿sí?, de los médicos de la salud. Las hojas de la salud y la gente, porque Mercedes me pedía un título para la charla y bueno, qué sé yo, por ahí tengo algunos que siempre uso. Recuerdo, por ejemplo, el último trabajo que publiqué en una editorial de Paraná, se llama Las carabelas de la nueva colonización. Son los agroquímicos como las carabelas, ¿no? La Niña, la Pinta y la Santa María de la nueva colonización que estamos sufriendo, ¿no? Las hojas de la salud y la gente fue un libro que escribí allá por el 2004,
y que anduvo dando vueltas por un montón de editoriales y ninguno la quiso publicar, hasta que la Biblioteca del Museo Castañino de la Universidad Nacional del Litoral lo publicó. El libro se publicó en una edición muy limitada, sin valor económico, es decir, fue de distribución gratuita, porque la intención no era lucrar con esto, y se distribuyó entre, bueno, amigos, bibliotecas, instituciones que pudieran tener interés en el asunto, y se agotó casi de inmediato. Pero está en muchísimos portales, si lo quieren buscar en la red, está. Y me gusta mostrar esta imagen por una cuestión de orgullo personal, porque el diseño de la tapa, que es esta, lo hizo mi hija menor, y bueno, y tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Yo vivo ahí. Es un pueblito de 5.000 habitantes. Hoy, cuando yo llegué allí, éramos apenas 2.000. Y hacia finales de la década del 90, en mi práctica, empecé a notar algunos cambios. Es conveniente que explique cuál es mi práctica. Yo tengo ya 30 y pico, me quiero acordar de cuánto es el pico, de años de profesión. Y en estos 30 y pico de años uno ha hecho especialidades, posgrados, cursos, etcétera. Pero me gusta presentarme como un médico de campo. Es decir, yo recibo bebés, los controlo durante su primer año de vida, los acompaño durante su escolaridad, mientras tanto atiendo a la mamá y al papá, a los abuelos hasta que los abuelos se van, y en eso reside mi práctica. Es decir, soy médico de familia. Estos médicos que cuando recibimos un paciente se nos facilita bastante la práctica, porque ya sabemos que el hombre tiene problemas porque el banco le está por ejecutar el negocio, o tuvo problemas porque la hija abandonó la carrera que estaba haciendo en Rosario o en Córdoba. Entonces, muchas de estas enfermedades por las cuales nuestros pacientes consultan se solucionan con una terapia muy fácil. Sentarse, escucharlos, perder una media hora para escuchar a un tipo que viene angustiado es mucho más importante a veces que agarrar la lapicera y firmar una receta, ¿no? Bien, les decía, hacia finales del año 90 las enfermedades empezaban a cambiar, especialmente aquellas enfermedades ligadas a la concepción, y específicamente bebés muertos en el momento del parto, chicos cuyo control prenatal era normal, las ecografías eran normales, los controles habían sido los indicados por el protocolo, y no debe haber cosa más horrible, y seguramente aquí debe haber algún pediatra que ha recibido algún bebé, que recibir un flancito de estos que se te escapa de las manos, porque un bebé vivo es una cosa que totalmente distinta, ¿no? Y bueno, sumado a otras cosas que estaban pasando, empecé a llamar a mis colegas. Ustedes ven aquí esto que se llama Departamento Paraná Campaña, que oficialmente no existe, pero el Departamento Paraná, que es todo esto, es Paraná Ciudad y Paraná Campaña, que es todo lo demás, donde tenemos Crespo, María Grande está por acá, Viale está por acá, Hernandarias, Asencam, y una cantidad de pequeñas ciudades que varían de 200 a 10 o 15.000 habitantes. Obviamente todos los médicos de estas ciudades estamos de alguna manera conectados, aunque sea nos juntamos de vez en cuando a comer un asado. Y los asados entrerrianos son abundantes, ¿no? Y bueno, los empecé a recorrer telefónicamente y a preguntarles, che, ¿a vos no te pasa que tal cosa? Y sí, vos sabés que sí. Y mirá, y vos viste que esto otro, y
Y bueno, o sea, había una sensación generalizada entre los colegas del departamento, al menos, que había algo que estaba pasando. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y miramos alrededor y era todo soja transgénica por todos lados. En la provincia de Entre Ríos, el avance de la soja transgénica ha sido tal que los productores directamente levantan los alambrados y siembran sobre las banquinas, ¿sí? Al costado de las rutas. Sí, seguramente es generalizado y no falta alguno que dice, mirá qué bueno, cómo aprovechan la tierra. Y no es bueno, porque primero, dado este avance de la frontera agropecuaria, que se comió todos los montes nativos, bosques, pastizales en la provincia de Buenos Aires, etc., el último refugio para la riquísima biodiversidad entrerriana eran las banquinas. ¿No se logró prohibir en un momento? En este momento están en esa, se está prohibiendo, pero lo siguen haciendo, es decir, a ver. Sí, tenemos ley de glaciares. Y bueno, sí, tal tenemos cual. ley de bosques. La ruta Santa Fe Rosario, la autopista Santa Fe Rosario, durante muchos años fue un sojal completo desde Santa Fe hasta Rosario. Cada intendente de las localidades hacía acuerdos con la empresa concesionaria de la autopista para sembrar soja en los corrales. Ahora en la provincia de Santa Fe hay una ley de protección de las banquinas. Eso no se hace más, y entonces sucede que la banquina debe quedar, digamos, a cierta distancia de la ruta, liberada al crecimiento natural de la vegetación, lo cual hace que mucha gente pase y diga, mirá qué sucio que está. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de este tema, lo tratamos de encarar desde el punto de vista de la atención primaria y del enfoque de riesgo. Cuando hablamos de enfoque de riesgo, vemos que para las empresas productoras de agroquímicos, las personas que manipulan estos productos deberían estar vestidos así: mameluco impermeable, guantes de goma, botas de goma, máscara antiparras. Yo, cuando doy estas charlas en las zonas rurales, pregunto, por una cuestión de costumbre nomás, si alguien alguna vez vio un peón de campo vestido de esta manera. Hasta ahora jamás nunca me han dicho que sí, ¿no? Siendo que este traje hoy por hoy puede costar completo 1.500 pesos. Lo que sí vemos es cosas como esta: una nena que está fumigando por delante de donde ella va a pisar descalza. Esto es riesgo de enfermedad. Riesgo, ¿sí? Ayer decíamos, y un poco lo verdugueamos al doctor Kaxewer con el tema del hábito de fumar. No todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón, pero sí tienen un riesgo aumentado. Por eso decimos que ninguna sustancia es mejor que la forma en que se la aplica. Decimos que la contaminación no es un mal necesario, es un índice de ineficiencia y atraso tecnológico. Y si nos dicen que tenemos que producir específicamente soja transgénica porque tenemos que alimentar al mundo, yo siempre les pregunto: la soja transgénica se aprueba en el año 96 por Ronald Reagan en Estados Unidos, y 2 meses después aquí Felipe Solá, que era el ministro de producción, de quien no voy a nombrar, la aprobó sin ningún estudio previo, sin ningún estudio de impacto ambiental, porque había que solucionar el problema del hambre en el mundo. Pregunto, del 96 acá, hemos producido soja aquí, en Brasil, donde primero estuvo prohibido, en Paraguay, en Uruguay.
¿Les parece que se ha resuelto o ha disminuido el hambre en el mundo? Con el agravante de que algún ingeniero agrónomo de estos viejos ingenieros agrónomos dice que es una falta de ética utilizar esos 20, 30 centímetros de tierra fértil que tiene el mundo por encima, porque la capita de tierra fértil no tiene más que eso, después abajo es todo piedra y arena, para producir combustibles, biocombustibles, necrocombustibles, como dicen algunos, como quieran llamarlo, pero es una falta de ética producir combustible en ese lugar cuando hay gente que necesita comer. Entonces decimos que este es un problema de salud, porque la soja transgénica, no solo la soja transgénica, el maíz transgénico, la canola transgénica y todos los transgénicos que vienen detrás, lleva aparejado el paquete técnico. El paquete técnico son todos los agroquímicos que van encima, antes, durante y después de la producción. Es un problema ambiental porque en la medida que sigamos produciendo de esta manera, yo digo, la soja es una producción minera, porque se lleva los nutrientes y cada vez es más caro y más difícil reponerlos. Y es un problema económico, porque sí, hay mucha gente esperanzada en los réditos económicos que produce la soja transgénica, pero no hacemos las cuentas como debemos. Por esto, cada persona enferma por los agroquímicos produce para recuperar su salud un gasto enorme, del cual obviamente que ustedes están enterados. Y generalmente, a pesar de que tienen su obra social, su ART, todas estas cosas, este gasto que se produce para recuperar la salud cae en el efector público. Ese gasto no entra dentro de la cuenta cuando nos dicen gracias a la soja pagamos la deuda externa. Entonces, si tenemos un problema de salud, un problema ambiental y un problema económico, un problema tan complejo, solamente tendrá solución a través de una resolución política. Estos eran los productos más comunes utilizados en la producción de la soja transgénica, este paquete técnico. Y digo eran porque lo de glifosato está cambiando. Glifosato más surfactante. ¿Por qué más surfactante? Porque glifosato es hidrosoluble y para poder atravesar las membranas tanto de animales como de plantas necesita ser liposoluble. Esa es la función del surfactante. Y el surfactante tiene su propia toxicidad. Lo interesante es esto. Glifosato, cuya marca más conocida es Roundup, pero hay un montón. Roundup es el glifosato de Monsanto, ¿sí? Surgió al mercado con una concentración de un 41% de principio activo. Y con este producto íbamos a resolver todos los problemas de hierbas no deseadas en los cultivos, lo que por ahí se llama malezas, y yo lo dije una vez y me corrigieron bien, pues no existen las malezas y las bienezas. Hay hierbas que uno quiere que estén y hierbas que uno no quiere que estén, ¿sí? Entonces, con esto solucionábamos todo y adiós aquellas hierbas que producen dificultades y compiten por los nutrientes con la soja. Pero resulta que hoy por hoy
mejor dicho, este es uno de los últimos. Fíjense ustedes, están usando ya un 74,7% del principio activo, con lo que ellos llaman ingredientes inertes, que son los surfactantes, que no son tan inertes, tienen unos efectos tremendos, fundamentalmente a nivel de la vista. Hay un discurso que usan mucho los ingenieros agrónomos, que nos dicen, pero si el Roundup se puede tomar un vaso y no pasa nada. Más allá de que esto sea mentira, yo siempre les digo, no quiero que te tomes un vaso, con que te pongas una gotita en cada ojo yo me conformo para que veas qué pasa y qué no pasa. Porque tanto glifosato como sus surfactantes tienen un efecto tremendamente inflamatorio sobre la conjuntiva. Por lo que seguir. Y esta es la imagen de qué ha venido pasando con el glifosato, que era un producto que a bajas dosis iba a resolver todos los problemas de las hierbas no deseadas. Fíjense ustedes, desde el 90 al 95 hay un incremento no demasiado intenso, pero de allí en más el incremento ha sido casi escandaloso. ¿Por qué es esto? Por lo que nosotros sabemos desde nuestra práctica en biología, no existe el 100%. Entonces, siempre hay individuos resistentes. Si no fuera así, la humanidad hubiese desaparecido durante las epidemias de peste en Europa, por ejemplo. Pero había gente que no se enfermaba. Bueno, esto pasa con los vegetales. Hay vegetales que son resistentes al glifosato, uno, por ejemplo, el amaranto, y que como no encuentran competencia empiezan a reproducirse de manera también importante. Entonces, ¿qué hacemos? Les echamos más y más y más y más y más glifosato, hasta que hoy día el glifosato prácticamente está en una declinación en cuanto a su uso por ineficaz. Y esto es una localidad de la provincia de Entre Ríos, una localidad eminentemente productora de soja transgénica, que presentó en 2014 15 muertes por enfermedades relacionadas a agroquímicos, de 3.000 a 3.500 casos de cáncer por año hay en la provincia, y 15 muertes en una localidad pequeña es un escándalo. ¿Por qué? Porque afecta estos rangos de edad, especialmente pacientes entre la tercera y cuarta década. Si ustedes me dicen que se incrementa el cáncer a partir de los 70 años, yo les puedo decir, sí, macanudo, esto es porque la expectativa de vida aumentó, entonces hay más chance de tener enfermos de cáncer entre los 70 y los 80, pero no entre los 30 y los 50. Cuando la productividad está al máximo, la familia necesita de ese señor que produce soja para sobrevivir, porque el patriarcado también tiene estas cosas, ¿no? Es decir, si bien tiene sus muchos defectos, pero el patriarca es el que sostiene a la familia, sobre todo las familias rurales tradicionales. Desapareció el patriarca y guarda que se viene todo abajo, ¿eh? Porque la señora, a ver, repartamos un poco las culpas, ¿no? Nunca fue informada de cómo estaban las cuentas en el banco, ni si el auto estaba pagado, ni si la camioneta, la Toyota Hilux, la sacamos al contado o la sacamos a crédito, pero tampoco jamás le importó saber. Y estas son las enfermedades: tumores cerebrales, leucemia, especialmente en chicos, cáncer de boca, cáncer de piel, cáncer de garganta y mal de Parkinson, que parece ser que cada vez más
hay relación entre la aparición de esta enfermedad en etapas precoces de la vida y la exposición a glifosato. En la Universidad de Caen en Francia, Seralini se puso a estudiar este problema, porque esto no es de América Latina, ni de Argentina, ni siquiera de América sola. El glifosato ya se usó en Europa. ¿Y qué encontró? Que Roundup es más tóxico que sus componentes activos. Es decir, si tomamos glifosato solo y Roundup es más tóxico que el glifosato solo. Esto es una de las razones por las cuales muchas veces dicen, pero el glifosato está en la banda verde. Esto es un producto inocuo. Puede que el glifosato tenga algunos efectos menores que el Roundup, pero el Roundup es altamente tóxico por el uso de los surfactantes y porque además muy rara vez se usa solo, y nadie hizo estudios a ver qué pasaba cuando usábamos Roundup asociado a 2,4-D o asociado a algún otro herbicida. Los efectos endocrinos y tóxicos de Roundup son observables en los mamíferos, y los adyuvantes incrementan la biodisponibilidad y bioconcentración. Es lógico, porque para eso están los coadyuvantes, para incrementar la biodisponibilidad precisamente. Y esto es lo que me llamó mucho la atención. Nuestro estudio muestra que Roundup actúa como disruptor endocrino en mamíferos a concentraciones 100 veces menores de las recomendadas para uso agrícola. Cuando un productor va a fumigar, primero pasa por el lugar donde le venden el agroquímico, ahí tiene que haber un ingeniero agrónomo que le hace la receta agronómica, que es lo mismo que hacemos nosotros, es decir, le decimos amoxicilina, tantos miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Generalmente, entre el productor y el fumigador, utilizan otros métodos, aquel que hablábamos ayer, que yo llamo de los 5 dígitos oscilantes. ¿Lo conocen? El método de los 5 dígitos oscilantes es así. Echale más o menos. Y más o menos generalmente es más de lo que el ingeniero agrónomo dijo, ¿no? Pero bueno, suponiendo que el productor fuera muy prudente y usara exactamente la dosis indicada, aún así estaría usando dosis 100 veces mayores a las que potencialmente actúan como disruptor endocrino. Este es un hospital geriátrico del interior de la provincia, un pueblito que se llama Pueblo Brugo, tiene 500 habitantes hoy día. Yo lo dirigí entre 2000 y 2004. Cuando yo llegué al hospital, el hospital estaba separado por este alambrado de este campo donde se producía soja, se producía y se fumigaba soja transgénica, y esto que es el patio, ven, el mástil, el busto de San Martín, porque el hospital se llama General San Martín. Bueno, fue toda una lucha de impedir que acá hicieran soja transgénica, ¿no? Y aquí están, supongo que aquí veo muchos colegas o trabajadores de la salud, pero algunos no lo deben ser, ¿no? Todos son trabajadores. Bien. ¿Qué son los disruptores endocrinos entonces, para los que no son trabajadores de la salud? Sustancias químicas que suplantan las hormonas naturales, bloqueando su acción o elevando sus niveles, trastornando los procesos normales de reproducción y desarrollo, provocando efectos símil estrógeno. ¿Se acuerdan que yo les decía que lo que primero me llamó la atención en mis pacientes eran los problemas que aparecían en la reproducción? Bien. Disruptores endocrinos.
dos o tres cosas interesantes. Los efectos se manifiestan con mayor frecuencia en las crías que en el progenitor expuesto. Aunque la exposición crítica tiene lugar durante el desarrollo embrionario, las manifestaciones obvias pueden no producirse hasta la madurez. Cuando el chico este que en la panza de su mamá estuvo expuesto a agroquímicos, se fue a estudiar, qué sé yo, abogacía en Rosario y le apareció un cáncer de testículo. Es difícil hacer la asociación, ¿no? Entonces no figura en la estadística. Ayer hablamos mucho de las estadísticas. ¿Qué efectos produce en el hombre? Cáncer de testículo y próstata. Criptorquidia, otra vez, para los que no son trabajadores de la salud, es el no descenso de los testículos. Los testículos se forman acá, en la etapa embrionaria, y descienden por una cuestión de que necesitan un par de grados menos de temperatura para cumplir su función. Hipospadias es una malformación donde el pene aparece como abierto. Esto se puede resolver quirúrgicamente, pero... Disminución del nivel de testosterona, la hormona que genera la masculinidad. Disminución de la cantidad y calidad del esperma. Hay un estudio sueco que habla de que los hombres en los últimos 50 años, 30 años, hemos perdido el 50% del número de espermatozoides que eyaculamos. Yo les decía, sobre todo a los más jóvenes, uno ya tiene sus años, que si seguimos por este camino, la reproducción va a ser un acto de laboratorio muy diferente al divertido acto que es hoy día, ¿no? Hoy día, ¿No, ya no? Claro. Bien. Y disminución del coeficiente intelectual. En la mujer, de nuevo, cáncer de mamas, ovario y útero, porque si hablamos de que esto produce efectos similestrógenos, obviamente que van a impactar sobre los órganos genitales. Endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que era rarísima y que en el interior la estamos viendo cada vez con más frecuencia. Se trata de la aparición de tejido endometrial, es decir, la piel que recubre por dentro el útero, en lugares que no son el útero. Abdomen, pulmón. Y este tejido endometrial es sensible a las hormonas y como tal genera sangrados periódicos. Muerte embrionaria precoz. Esta es la entidad clínica de la que este colega me decía, un colega de uno de los pueblos del interior, che, ¿no viste vos la cantidad de huevo güero que hay? Huevo güero le decíamos porque esto antes, inclusive ahí en el libro figura como embarazo anembrionado, porque decíamos, hay placenta, hay bolsa de aguas, pero no hay embrión. Hoy por hoy sabemos que esto no es. Gracias a los avances ecográficos, sabemos que sí hubo embrión, pero ese embrión murió en sus primeros días de vida. En lo personal, y esto sí es muy personal, yo no puedo establecer una barrera entre vida embrionaria y vida fetal. A partir del momento de la concepción tenemos un ser humano y esto es así. Y explique, a ver si alguien me puede explicar cómo es esto de que de acá para acá sí y de acá para allá no. ¿Está? Pero bueno, es otro tema de discusión. Entonces, ante cada evento de muerte embrionaria precoz, murió una persona en el momento en que estaba
más indefensos. Y esto no pasa una sola vez. Las chicas en el interior se embarazan y los pierden, se embarazan y los pierden, se embarazan y los pierden. Generalmente, esto no es un evento grave desde lo físico, se recupera, ¿sí? Pero imagínense una pareja que quiere construir su familia y que se embaraza, ¡ay, mirá, el debate es positivo, todos contentos, todos dentro! A los 2 meses lo perdí. Y 6 meses después, lo mismo. Y 6 meses después, lo mismo. Bueno, malformaciones en la descendencia. En el hospital San Roque de Paraná, que es un hospital especializado en obstetricia y pediatría, tuvieron que construir un modelo de cabeza humana con labio leporino para que los odontólogos pudieran practicar y ponerse cancheros, si vale el término, en la resolución quirúrgica del labio leporino por la cantidad de chicos que aparece con este problema. ¿Y por qué, de nuevo, las estadísticas? ¿Por qué las estadísticas no lo dicen? Porque en los hospitales como ese que le mostré, o como el hospital donde yo estuve trabajando hasta diciembre del año pasado, no podemos resolver esas situaciones. Somos hospitales de atención primaria. Entonces recibimos el chico, hacemos toda la sospecha diagnóstica, y de ahí el chico se va al San Roque en Paraná. Y cuando en San Roque, Paraná, no pueden resolver eso, cae acá. Bien. Pubertad precoz, de nuevo el efecto estrógeno. Y también, bueno, hiperactividad y disminución del coeficiente intelectual. Según Robert Bellet, de la Universidad Pierre y Marie Curie de Francia, glifosato provoca las primeras etapas del cáncer. Esto es un estudio realizado por una ingeniera agrónoma colombiana, una mujer que tuve la suerte de conocer en Ecuador, en un evento monstruoso que hubo de salud, que dice que los chicos, por ser más pequeños, se envenenan con menores cantidades de plaguicidas, por la inmadurez de su desarrollo son más susceptibles que los adultos, experimentan mayores exposiciones a la dieta porque comen más, porque su metabolismo, bueno, esto es obvio, no lo tengo que explicar, el metabolismo está produciendo su cuerpo. El hígado no tiene la capacidad de metabolizar ciertos plaguicidas, la mayoría de ellos. El sistema inmunológico de un niño no está completamente desarrollado. Y además los chicos están jugando permanentemente en el campo. Es una situación de diversión ir detrás del mosquito que fumiga, porque como los pájaros quedan atontados por el veneno, los cazan con la mano. Hablábamos del hospital San Roque de Paraná. Este estudio lo realizó el doctor Daniel Bersegnasi, un bioquímico que él tomó entre el año 90 y 2002 pacientes del servicio de endocrinología. Vean ustedes el incremento que se produce a partir del 96. Recuerden que ese año es el año de aparición de la soja transgénica. De 198 pasamos a 1200 casos. En alergias hay cierto mantenimiento y hasta una extraña disminución. En neurología prácticamente se incrementa al doble. En genética pasa una situación muy particular. Crecen los casos hasta el año 2001.
¿Por qué? Porque ahí se jubila la directora del servicio y de ahí el servicio prácticamente desaparece. Y el servicio de oncohematología fue necesario crearlo por la cantidad de leucemias infantiles que se presentaban. Y los médicos estábamos chochos, felices, porque por fin nos formaron y armaron el servicio de oncohematología. ¿Se dan cuenta de lo terrible que es esto? Que tenemos que armar servicios nuevos para atender pacientes que antes no necesitábamos atender. Claro. Y allí fue creciendo en estos 3 años 1.300 casos, 1.600 casos, casi 1.900 casos. Este es el hospital que yo dirigí hasta diciembre del año pasado. Como ven, esto es toda la infraestructura, no esperen demasiado más. Acá, de aquí para atrás hay 20 camas, obviamente 10 camas de hombres, 10 camas de mujeres, separados por un pasillo, un patio, no sea cosa que algunos se les ocurra juntarlos, ¿no? Sí, bueno, y aquí yo hice esta muy modesta estadística sobre motivos de consulta entre el 94 y el 2004, y tomé 3: hipertensión, gastritis y dispepsia y enfermedades articulares, que yo entendí como que hasta, con los conocimientos que tenemos hasta ahora, no tienen relación con los agroquímicos. Y a pesar de que el pueblo ha aumentado, casi ha duplicado su población, prácticamente los casos son, digamos, el número de consultas es la misma. Si tomo enfermedades respiratorias bajas, de nuevo encuentro que prácticamente se han duplicado las consultas entre el 94 y el 2004. Enfermedades respiratorias altas lo mismo. Y en cuanto a las dermatitis, que es otro de los primeros síntomas que aparecen, porque es el primer órgano de choque que tiene la exposición al agroquímico, la piel. Si miro esta cifra y esta cifra, digo que hay un 500% de incremento. Ustedes me dicen, sí, bueno, pero 27 casos y 129. Pero y esto es el problema de las estadísticas, porque si esto lo llevamos a la estadística provincial, con los casos de la ciudad de Paraná, la ciudad de Concordia y la ciudad de Concepción del Uruguay, toda esta estadística se me diluye, porque no. Entonces nos dicen, no, bueno, pero escuchame, mirá, acá los casos de cáncer en chicos no han aumentado. Eso dicen acá. Tenés que ver que atendemos todo el país. Eso dicen acá. Igual. Es como que en Argentina todos tenemos un auto. Porque dividimos la cantidad de Alguien autos tiene por- 2 o 3. Y bueno, pero acá hasta los monotributistas de la clase más baja se pueden comprar una camioneta de 600.000 pesos. Bueno, sigamos, no entremos en este tema. A ver, artículo 41 de la Constitución. Lo pueden leer en la Constitución, no los voy a hundir. Pero léanlo, por favor. Y esto sí, esto es por favor. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. Principio precautorio. Principio precautorio, consagrado por la Ley General del Ambiente. No es necesario demostración científica para poder tomar medidas. Durante muchos años, insisto, yo empecé con esto alrededor del 98, por ahí, me han tratado y me siguen tratando loco, terrorista, extremista, qué sé lo que.
todos los sistemas. Sí, menos realista todo. Y yo les decía, por favor, demuéstrenme que estoy equivocado. Yo soy, insisto, con lo que dije al principio cuando me presentaba, yo soy nada más que un médico de campo. Díganme, doctor, usted está equivocado por esto y esto y esto. Pero empezaron a aparecer y a llover informaciones sobre los peligros de estos productos, que son organismos genéticamente modificados, organismos vivos que han sido creados de modo artificial. Ayer hablaba Jorge Kaxeuer de que para llegar desde la unión de células hasta lo que somos hoy, ¿cuánto eran? 4.000 millones. 4.000 millones de años. Bueno, Monsanto en una década resolvió todo. Alteró la evolución, digamos. Obvio. La semilla de soja transgénica lo es porque se le incluye, por manipulación genética, un gen de una flor resistente al glifosato. Naturalmente resistente al glifosato, entonces lo metemos a la soja.